Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea. Continuamos con el diseño térmico de intercambiadores de calor de coraza y tubos. Bien, hoy vamos a ver las caídas de presión en los intercambiadores de calor de coraza y tubos. Bien, tengo un intercambiador de calor de coraza y tubos con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Entonces existen pérdidas de presión tanto para el fluido en el lado de la coraza como para el fluido por el interior de los tubos. En el interior de los tubos se deben considerar las pérdidas secundarias, ya que existen codos, existe una división del fluido. Entonces vamos a ver por separado la caída de presión para el fluido en el lado de la coraza y la caída de presión para el fluido en el lado de los tubos. La caída de presión máxima admisible en un intercambiador de calor de coraza y tubos es de 10 libras por pulgada al cuadrado, es decir, 70 kilopascales. Esta es la caída de presión máxima por intercambiador de calor. Bien, la clase anterior nosotros vimos el flujo de calor, tenemos las ecuaciones, ¿no es cierto? A partir de estas ecuaciones determinamos la longitud del intercambiador de calor. Bien, una vez determinada la longitud del intercambiador de calor, estamos en condiciones de hallar la caída de presión. La caída de presión en el lado de los tubos. Esta primera ecuación me permite determinar la caída de presión en el lado de los tubos. La caída, más bien la pérdida de energía por fricción. No es la caída de presión, es la pérdida de energía por fricción. Es la ecuación de Darcy que nosotros vimos en unitarias 1. Factor de fricción para el fluido en los tubos. N es el número de pasos de tubos. N minúscula es el número de pasos de tubos. L es la longitud del tubo. D sub I es el diámetro interno del tubo. Al multiplicar N por L, tengo la trayectoria total o la longitud total de la trayectoria que recorre el fluido en pies. Bien, entonces tengo la velocidad del fluido en los tubos al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 4 veces N. N es el número de pasos de tubos. ¿Está bien? 4 veces N. N es el número de pasos de tubos. Velocidad de los tubos sobre 2 veces la gravedad. Entonces, el factor de fricción aquí se halla mediante la ecuación, si el flujo es turbulento, mediante la ecuación de Colebrook. Para los tubos no hay problema de hallar el factor de fricción. Es exactamente el mismo método que nosotros vimos en unitarias 1 para flujo de fluidos en tuberías. Lo único nuevo aquí sería el N, que es el número de pasos de tubo, ¿no es cierto? Este segundo término sería la pérdida de energía por fricción en accesorios, en los codos, y esto sería, el primero sería en la tubería recta.
Bien, una vez determinado la pérdida de energía por fricción, multiplico esta pérdida de energía por fricción por el peso específico del fluido en el lado de los tubos y tengo la caída de presión. Esta caída de presión debe ser menor o igual a 70 kilopascales, es decir, 10 libras por pulgada al cuadrado. En el libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kerr, trabaja la caída de presión, directamente da esta ecuación, el Donald Kerr. Pero esta ecuación se deduce a partir de esta relación inicial, ya que la velocidad máxima del fluido en los tubos es igual a la velocidad del fluido en los tubos por la densidad. Si de esta relación despejo la velocidad, tengo velocidad máxima sobre la densidad. La velocidad al cuadrado sería igual a la velocidad máxima al cuadrado sobre la densidad. Si esta velocidad reemplazo en esta ecuación, la velocidad, y además multiplico por el peso específico. El peso específico es la densidad por la gravedad. Multiplico, tengo la caída de presión que da el Donald Kerr. Cualquiera de las dos ecuaciones me permite hallar la caída de presión y dan el mismo resultado. Puedo hallar inicialmente la pérdida de energía por fricción y luego multiplicar por el peso específico. O directamente reemplazar aquí esta ecuación la velocidad máxima del fluido en los tubos. ¿Está bien? Esto entonces me permite hallar la caída de presión para el fluido por el interior de los tubos. Bien, esta caída de presión deberá ser menor a 70 kilopascales. Bien, pasemos ahora al fluido en el lado de la coraza. Bien, antes de pasar, si el número de Reynolds en los tubos es menor a 2100, el flujo es laminar. Y el factor de fricción se halla dividiendo una constante 64 sobre el número de Reynolds, o sea, este factor de fricción, para flujo laminar. Pero en la mayoría de los casos el flujo es turbulento, es decir, el número de Reynolds es mayor a 4000. Si el flujo es turbulento, el factor de fricción se halla mediante la ecuación de Colebrook. Esta es la ecuación de Colebrook. De esta ecuación debo despejar el factor de fricción. Aquí epsilon es la rugosidad de la tubería, D es el diámetro interno, RE es el número de Reynolds del fluido en el tubo. Despejo el factor de fricción y este factor de fricción reemplazo en esta ecuación para hallar la pérdida de energía por fricción. ¿Está bien? Y luego esta pérdida de energía por fricción multiplico por el peso específico del fluido en el tubo y hallo la caída de presión. Bien. La caída de presión en el lado de la coraza. La caída de presión en el lado de la coraza, el subíndice S quiere decir coraza. ¿Está bien? Coraza. En cambio, el subíndice T quiere decir tubo. Bien, aquí estoy en el lado de la coraza. Es igual al factor de fricción. Factor de fricción para el fluido en el lado de la coraza. Ya me refiero al fluido que está en la parte externa de los tubos, o sea, a este fluido negro, que aquí está representado. Entonces voy a hallar la caída de presión para el fluido en el lado de la coraza. Bien, para hallar, entonces, empleo esta relación. Factor de fricción. N es el número de deflectores que tiene el intercambiador. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Tiene 5. Es el número de
deflectores, N, más 1 por el diámetro interno de la coraza. El diámetro interno de la coraza. Sobre el diámetro equivalente. Nosotros vimos que el diámetro equivalente es función del tipo de arreglo de tubo. Para arreglos cuadrados o arreglo triangular. Entonces, el diámetro equivalente. La velocidad del fluido al cuadrado en el lado de la coraza sobre 2 veces la gravedad. Esta ecuación me permite hallar la pérdida, más bien la pérdida de energía por fricción en el lado de la coraza. Si esta pérdida de energía por fricción en el lado de la coraza multiplico por el peso específico del fluido en la coraza, obtengo la caída de presión para el fluido en el lado de la coraza. Esta caída de presión deberá ser menor o igual a 70 kilopascales, es decir, como lo indica el libro del Donald Kerr, transferencia de calor, 10 libras por pulgada al cuadrado. Pero nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. Kilopascales. El Donald Kerr da esta última ecuación. La diferencia entre esta ecuación y esta es que esta ecuación que da el Donald Kerr está en función de la velocidad máxima del fluido en la coraza. Entonces, la velocidad máxima nosotros vimos, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad por la densidad. Despejo la velocidad máxima sobre la densidad. Velocidad máxima sobre la densidad. Elevo al cuadrado. Tengo velocidad máxima al cuadrado sobre la densidad al cuadrado. Entonces aquí reemplazo. En lugar de la velocidad, reemplazo la velocidad máxima. Cuando digo velocidad máxima me refiero en el sistema internacional a los kilogramos por metro cuadrado y por segundo o por hora. Esto se llama velocidad máxima. Sobre la densidad. Reemplazo entonces en esta ecuación y obtengo esta otra en función de la velocidad máxima. ¿Está bien? Esta ecuación me da directamente la caída de presión en kilopascales o pascales. Directamente. Entonces tengo. Nosotros vimos en unitarias hallar primero la pérdida de energía por fricción y luego multiplicar por el peso específico. Ambos me dan el mismo resultado. Bien, ¿y cómo hallo el factor de fricción para el fluido en el lado de la coraza? ¿Cómo hallo? Aquí no es un tubo. ¿Cómo hallo el factor de fricción para este fluido negro? Bien, el factor de fricción se halla gráficamente. Aquí tengo la figura número 29. Esta es la figura 29 del libro Procesos de transferencia de calor de Donald Kerr. Entonces, esta figura número 29 me permite determinar el factor de fricción, lado de la coraza, con deflectores segmentados al 25%. Entonces, solamente tengo una línea. En abscisas tengo el número de Reynolds en el lado de la coraza. Diámetro equivalente, velocidad máxima sobre la viscosidad del fluido en el lado de la coraza. Entonces, determino un punto, por decir aquí, 2000. Entonces, si el número de Reynolds 2000, tengo este punto. Trazo una línea vertical hasta cortar la curva. ¿Bien? A partir de ese punto de corte, trazo una línea horizontal. Y en las ordenadas de la izquierda, tengo el factor de fricción. Pero este factor de fricción está en
pies al cuadrado sobre pulgada al cuadrado. O sea, aquí tengo 0.003 pies cuadrado sobre pulgada al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, este factor de fricción 0.203, debo multiplicar por 144. 144 para obtener el factor de fricción adimensional. Este factor de fricción está, como repito nuevamente, en pie cuadrado sobre pulgada al cuadrado. Pero como el factor de fricción es adimensional, para que este valor sea adimensional, debo multiplicar este factor de fricción, en este caso 0.203 por 144, ya que un pie cuadrado tiene 144 pulgadas al cuadrado. Entonces, este factor multiplico por 144 y ese valor reemplazo en esta ecuación. Es ese valor que reemplazo en esta ecuación. No es directamente este valor. Ese valor de la figura 29 debo multiplicar por 144. Y luego, y luego este valor multiplicado por 144 reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Perfecto. De esa forma se halla el factor de fricción en el lado de la coraza y la caída de presión en el lado de la coraza. Y esta caída de presión deberá ser menor o igual a 10 libras por pulgada al cuadrado. En unidades del sistema internacional, menor a 70 kilopascales. Bien, un texto para el diseño de intercambiador de calor es el libro Procesos de Transferencia de Calor de Donald Kerr. Muchas tablas para el diseño. Aquí tengo intercambiadores de calor. Estos son intercambiadores de calor. Esta es una diapositiva. Este es un intercambiador de calor en el ingenio azucarero de Guavirá. Entonces, los intercambiadores de calor que utilizan en el ingenio azucarero de Guavirá. Como ustedes pueden apreciar, tiene varios tubos. Y estos son, ¿cuántos pasos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pasos de tubo. ¿No? Entonces ahí están los tubos. Y esta es la coraza, ¿no es cierto? Tengo el espejo de tubos, están los tubos, y esto divide, no solamente en dos, el intercambiador, aquí divide en 8 partes el intercambiador de calor. Bien, continuamos con intercambiadores de calor. Vamos a ver la última ecuación para el diseño de intercambiadores de calor de coraza y tubo. Este método de diseño que vamos a ver enseguida se usa cuando las temperaturas de salida de ambos fluidos son incógnitas en un intercambiador de calor de coraza y tubo. Cuando las temperaturas de salida son incógnitas, cuando no se conocen las temperaturas de salida en un intercambiador de calor de coraza y tubos, no conozco la temperatura de salida del fluido frío ni la temperatura de salida del fluido cálido. Entonces, lo más recomendable es utilizar el método de eficiencia y número de unidades de transferencia del intercambiador de calor para el diseño térmico de intercambiadores de calor de coraza y tubos. Entonces, mis apreciados estudiantes, cuando ustedes no tengan las temperaturas de salida de ambos fluidos, el método más directo es utilizar este método.
Pero si tienen las temperaturas de salida, pueden utilizar el método de la media logarítmica, ¿no? Por el factor de corrección FT, no hay problema cuando tienen todas las temperaturas. No tienen todas las temperaturas, entonces utilicen el método eficiencia, número de unidades de transferencia. ¿Y cómo determino la eficiencia y el número de unidades de transferencia en un intercambiador de calor de coraza y tubo? Bien, la eficiencia o rendimiento de un intercambiador de calor es igual a la transferencia de calor real. Estas dos ecuaciones me dan la transferencia de calor real. Flujo másico del fluido frío, calor específico del fluido frío, temperatura de salida menos temperatura de entrada del fluido frío. El calor que gana el fluido frío lo pierde el fluido caliente. El flujo de calor es igual al flujo másico del fluido caliente, calor específico del fluido caliente a la temperatura media, temperatura de entrada menos temperatura de salida del fluido caliente. Ambos flujos de calor son iguales. ¿Bien? Ambos flujos. El calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío. Entonces puedo hallar la transferencia de calor real por cualquiera de estas dos ecuaciones, dividido entre la máxima transferencia de calor posible. La máxima transferencia de calor posible se halla mediante el fluido que tiene mayor cambio de temperatura. ¿Cuál es el fluido que tiene mayor cambio de temperatura? Aquí estoy asumiendo inicialmente que el fluido que tiene mayor cambio de temperatura es el fluido frío, ¿no? Este fluido que tiene mayor cambio de temperatura tiene este producto, flujo máximo, calor específico menor. El fluido que tiene mayor cambio de temperatura tiene una capacidad calorífica menor. Este producto es menor. Se trabaja para hallar el rendimiento siempre con el fluido que tiene menor capacidad calorífica o mayor cambio de temperatura. Pero como no conocemos las temperaturas de salida, es preferible hallar la capacidad calórica. Entonces, tengo aquí flujo máximo, calor específico, fluido frío, flujo máximo, calor específico, fluido caliente. ¿Cuál es menor? Fluido frío. Entonces trabaje para hallar el flujo de calor con el fluido que tiene menor capacidad calórica. Entonces esto me permite hallar el flujo de transferencia de calor real. ¿Y cuál es entonces la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido frío? Es igual a la temperatura de entrada. Entonces, en lugar de la temperatura de salida, reemplaza la temperatura de entrada del fluido caliente. Aquí estoy reemplazando temperatura 2 por T1 para hallar la transferencia máxima posible de calor. Esto es lo máximo que puede elevar la temperatura del fluido frío hasta la temperatura de entrada. Tengo el flujo de calor máximo. Entonces, ambas ecuaciones se trabajan con el fluido que tiene menor capacidad calórica. Bien, luego reemplazo en la ecuación de eficiencia o rendimiento de intercambiador de calor. Aquí, flujo, transferencia de calor real sobre la transferencia máxima posible. Entonces aquí se anula y tengo la eficacia o rendimiento de un intercambiador de calor, de coraza y tubo, donde el fluido que tiene menor capacidad calorífica es el fluido frío. Entonces, cuando el fluido frío
tiene menor capacidad calorífica, esta es la ecuación para hallar el rendimiento de un intercambiador de calor. ¿Está bien? Pero no siempre el fluido frío tiene menor capacidad calorífica. No siempre. También puede ser el fluido caliente. Realizo el producto flujo máximo, calor específico, fluido caliente, flujo máximo, calor específico, fluido frío. Igual o ambos. ¿Cuál es menor? En este caso es el fluido caliente, el mínimo. Es menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fluido caliente tiene mayor cambio de temperatura, porque la capacidad calorífica es menor del fluido caliente. Entonces, el fluido caliente es el que tiene mayor cambio de temperatura. Bien, entonces, el fluido caliente, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura máxima que puede descender el fluido caliente? Es igual a la temperatura de entrada del fluido frío. Si yo tengo aquí el flujo de calor, este es flujo de calor real, siempre anotando en función del fluido que tiene menor capacidad calórica. Temperatura 1, entrada menos temperatura 2. Este es el flujo, pues la transferencia de calor real. Y el máximo, la temperatura 2, tiende a la temperatura. Este es el flujo máximo de calor. Entonces, la temperatura 2 de salida reemplazo por la temperatura máxima a la que puede bajar, que es la temperatura 1. Y de esta forma determino el flujo máximo de calor. ¿Sí? La eficacia es igual al flujo real de calor sobre la transferencia máxima posible de calor. Divido flujo de calor sobre el flujo máximo de calor. Y determino la ecuación de eficacia o rendimiento de un intercambiador de calor en la que el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. Entonces, esta sería la ecuación para hallar el rendimiento o eficacia de un intercambiador de calor de coraza y tubos en la que el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. Bien, entonces, esta ecuación de rendimiento también me permite hallar el flujo o la transferencia de calor real. Si de esta ecuación despejo Q solamente, que es la transferencia de calor real, la máxima transferencia de calor posible llevo a multiplicar a la eficacia, ¿no es cierto? Tengo flujo o transferencia de calor real igual a la eficacia multiplicado por la máxima transferencia de calor posible. Bien, considerando el fluido frío tiene mayor cambio de temperatura, es decir, el fluido frío tiene menor capacidad calorífica. Entonces, el flujo máximo de calor se anota en función del fluido que tiene menor capacidad calorífica, ¿cierto? Y si esto es la máxima transferencia de calor posible, reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Reemplazo. Máxima transferencia de calor posible en esta ecuación. Y tengo esta relación para el flujo de calor. Esta ecuación me permite hallar el flujo de calor en el intercambiador de calor. La transferencia de calor real. Eficacia, flujo máximo, calor específico, fluido frío, temperatura a la entrada, fluido caliente menos temperatura a la entrada del fluido frío. Aquí, para hallar el flujo de calor en esta ecuación, solo se requieren temperaturas de entrada, no temperaturas de salida. Esa es, ¿no es cierto?, la ventaja de este método. Es el flujo de calor se halla solo con las temperaturas de entrada. Por eso este método se recomienda cuando no se
tienen las temperaturas de salida. El fluido que tiene menor capacidad calorífica puede ser el fluido caliente también, ¿cierto? Realizando la misma operación, la máxima transferencia de calor posible con el fluido caliente y la transferencia de calor real con el fluido frío, tengo esta ecuación. Esta ecuación se emplea cuando, esta última relación se emplea cuando el fluido caliente tiene menor capacidad calórica. Entonces debo elegir cuál de los fluidos tiene menor capacidad calorífica. El fluido caliente. Entonces descarte, esta no la utilizo, porque el fluido caliente es la que tiene menor. Entonces esta es la ecuación que sirve. Ah, no, es el fluido frío el que tiene menor capacidad. Ah, entonces utilice esta y descarte esta otra. O sea, no es al azar. Debo primero hallar la capacidad calorífica mínima. Bien, el rendimiento de intercambiador de calor se halla también mediante C asterisco y el número de unidades de transferencia. C asterisco es la capacidad mínima sobre la capacidad máxima. ¿Está bien? Esto está relacionado por la inversa de la diferencia de temperatura. Esto es C asterisco adimensional. Varía entre 0 y 1. No puede ser mayor a 1 ni menor a 0. Esto debe variar entre 0 y 1. ¿Está bien? Si el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica, esto sería C asterisco. Aquí esta primera sería cuando el fluido frío tiene menor capacidad calórica. Entonces, ¿cuál de los fluidos tiene menor? El fluido frío. Ah, entonces descarte esta segunda. Esta no la utiliza la segunda. Ah, no, es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calórica. Entonces descarte la primera, porque es el fluido caliente el que tiene menor capacidad calórica. De esta forma se selecciona el C asterisco. ¿Está bien? Bien, la eficacia está relacionado con el número de unidades y C asterisco. C asterisco ya vimos. El número de unidades de transferencia es igual al coeficiente global por el área sobre la capacidad mínima. Siempre sobre la capacidad mínima. Si el fluido frío es el que tiene menor capacidad mínima, elijo esta primera relación. Si el fluido caliente tiene menor capacidad calorífica, elijo esta segunda y descarto la primera. Entonces, de estas ecuaciones debo hallar el número de unidades de transferencia. Y estas son las ecuaciones. La eficacia también tiene su ecuación. Esta es la ecuación en función del número de unidades de transferencia. Y C asterisco para hallar la eficacia de un intercambiador de calor de coraza y tubos con un paso en la coraza y 2 pasos por los tubos. De esta relación puedo despejar el número de unidades de transferencia que estaría dada por esta relación en función de C asterisco y el rendimiento. Pero estas ecuaciones también se llevan a gráficos. Aquí tengo un gráfico. En ordenadas tengo el rendimiento o eficacia para un intercambiador de calor de coraza y tubo con un paso en la coraza y 2 pasos por los tubos. Y en abscisas tengo el número de unidades de transferencia. Elijo una de estas líneas con C asterisco. En este caso elegí 0.25. Si yo tengo el número de unidades de transferencia que es 3.1 y C asterisco es 0.25, trazo una línea vertical hasta cortar esa línea y luego mediante una línea horizontal en las ordenadas de la izquierda tengo el rendimiento del intercambiador de calor con un paso en la coraza y 2 pasos en los tubos. ¿Está bien? Bien, de esa forma se halla. Bien, aquí tengo para un intercambiador de calor con 4 pasos en la coraza y 8 pasos por los tubos. El método es el mismo, número de unidades de transferencia en abscisas, elijo con C asterisco, en este caso elegí 1 y tengo el rendimiento o eficacia, 80%. 0.8. Cada intercambiador entonces tiene su propio gráfico. ¿Está bien? Para condensadores y calderos y evaporadores donde existe cambio de fase, o sea, el C asterisco es 0,
La eficacia se halla mediante esta ecuación, que es una ecuación mucho más simple. El número de unidades de transferencia mediante esta ecuación, que también es muy simple. Esto se emplea, estos son ecuaciones particulares que se emplea para intercambiadores de calor de corazas y tubos con cambio de fase. Entonces ya tengo las 4 ecuaciones para el diseño de intercambiadores. Estas dos últimas se eligen con cuál de los dos fluidos tiene menor capacidad. El fluido frío, elijo este. El fluido caliente, descarto el fluido frío. El fluido caliente es el que tiene menor, entonces elijo la última. Y con el flujo de calor combinando puedo hallar la longitud del intercambiador de calor. ¿Está bien? Bien, vamos a hacer aquí una pausa de 5 minutos y retornamos pronto.